En esta parte de la clase vamos a adentrarnos un poco más en el tema de las resistencias y de cómo se relacionan las magnitudes que introducimos al comienzo, la corriente, el potencial, y vamos a ver un poco también cómo se dibujan esas conexiones de una manera simplificada, estandarizada, en términos de circuitos. Como habíamos visto, teníamos materiales que decíamos que tenían una resistencia cuando los sometíamos a una diferencia de potencial delta V y generábamos entonces una corriente. En términos de circuitos, esta representación que nosotros hicimos con la figura de la pila y con esta figura que representa a un material con una resistencia, ello se esquematiza en términos de circuitos de esta manera, donde este símbolo es el símbolo de pila, de batería puede ser. En general la batería se representa con varias de estas sucesiones de líneas largas y cortas, y la resistencia es con este zigzag. Ustedes seguramente lo vieron, y si no lo pueden ver, hay unas figuras donde se representan los elementos de los circuitos eléctricos, electrónicos, y hay fotos de cómo son esos elementos en la realidad, ¿sí? Nosotros ahora de momento, para simplificar, vamos a trabajar con estos esquemas de circuitos. Entonces, lo que decimos es que cuando tenemos una pila que nos genera una diferencia de potencial V y estamos en un circuito, ¿sí?, cerrado, aparece una corriente que es la misma a través de todo el circuito y que va a depender de la resistencia que haya en este circuito. ¿Cómo se relacionan estas magnitudes? Bueno, se relacionan a través de esta ecuación que se llama ley de Ohm. Lo que nos dice esta ecuación, básicamente, es que si yo someto el circuito a una diferencia de potencial V, lo que voy a tener es una corriente I que va a depender de la resistencia que haya en el circuito. Si la resistencia es mayor, la corriente va a ser menor, y si la resistencia disminuye, la corriente va a aumentar. Si dejo fija la resistencia y ahora aumento el potencial, lo que voy a observar es que aumenta la corriente, ¿sí? Entonces, esta es una de las leyes básicas que dan cuenta de cómo es la relación entre resistencia, corriente y potencial, y explican un montón de fenómenos, de comportamientos de la vida cotidiana, ¿sí? Hoy día calentar el agua para el mate en una pava eléctrica es algo bastante común, y eso ocurre eh, a través de resistencias, ¿sí? Y hacia el final de este módulo vamos a ver cómo es que se genera ese calor. Esas resistencias no son las mismas para todos los materiales, ni tampoco son las mismas para todas las formas de esos materiales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo se relaciona
con la geometría del material. Supongamos que tenemos algún material por el cual puede circular una corriente que tiene un área, una sección transversal A, y tiene una longitud L, y sometemos ese material a una diferencia de potencial entre sus extremos. Una mayor potencial aquí y un menor potencial en este otro extremo generan una diferencia de potencial. Lo que se observa es que la resistencia de ese material va a depender de ρ, una cantidad que da cuenta de ese material en particular, que se llama la resistividad del material, multiplicado por la longitud del material que yo tengo dividido su área. Eso quiere decir que si yo tengo un trozo de material y lo corto a la mitad, la resistencia que me va a generar es la mitad, ¿sí? Porque depende linealmente con la longitud. Y si yo tengo un material con una sección A, y ahora supónganse que yo lo puedo cortar a la mitad de esta sección, todo longitudinalmente, lo que yo voy a tener entonces con un área la mitad va a ser una resistencia el doble, porque si yo pongo A sobre 2, lo que voy a tener acá es que el 2 queda multiplicando. Si yo tengo ahora otro material con la misma longitud y la misma área, lo que va a cambiar es entonces la resistividad, porque la resistividad de los materiales es distinta. Hay materiales que ofrecen mayor resistencia y otros que ofrecen menor resistencia. ¿Sí? Así que puedo tener dos materiales del mismo tamaño, pero van a ofrecer una resistencia distinta. Bien, ahora pasamos un poco a complejizar este análisis de circuitos con resistencias y nos planteamos la situación de tener dos resistencias que se llama, en una conexión que se llama en serie. ¿Qué es en serie? Cuando de alguna manera podemos decir que está una después de la otra. O sea, viene el conductor, pasa la corriente por una de ellas y seguidamente está la otra y pasa la misma corriente a través de la segunda resistencia. ¿Sí? Entonces, en un circuito en el que las resistencias están en serie, lo que podemos decir es que la corriente es la misma en una y en la otra resistencia. Y eso nos va a ayudar a definir, a darnos cuenta si están en serie o no. Si la corriente que atraviesa las resistencias es la misma, entonces están en serie. Ahora bien, supongamos que yo tomo de esos elementos que vimos de los circuitos eléctricos, tomo 2 voltímetros y mido ahora la diferencia de potencial entre los extremos de cada una de estas resistencias. Y lo que yo voy a ver es que en términos generales la diferencia de potencial es distinta en una que en otra. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo aquí una diferencia de potencial y que en principio esa diferencia de potencial es la misma entre este extremo y este extremo. ¿Por qué? Con estas resistencias, con estos cables, yo no tengo caída de potencial. Ahora de aquí a aquí, yo tengo dos sucesivas caídas de potencial que en suma son iguales a esta. Eso es lo que va a ocurrir y esa es la situación que tengo, ¿sí? Que la diferencia de potencial entre este extremo y este es igual a la suma de las diferencias de potencial en cada una
de las resistencias. Ahora bien, por la ley de Ohm aplicada a cada resistencia ahora, yo tengo que la diferencia de potencial para la resistencia 1 es igual a la corriente que atraviesa la resistencia por su valor. Y lo mismo ocurre en el caso de la otra resistencia. La diferencia de potencial a la cual está sometida la resistencia es igual a la corriente que la atraviesa multiplicado por el valor de la resistencia 2. Eso para cada una de las resistencias. Ahora yo podría pensar que podría tener una única resistencia, una resistencia equivalente, que me represente a esas dos resistencias. Entonces, podría plantear la misma expresión de la ley de Ohm para la diferencia de potencial B, como si aquí hubiese una única resistencia. Haciendo eso, voy a poder escribir para esta diferencia de potencial B una corriente por la resistencia equivalente de estas resistencias en serie. Y por esta igualdad, yo tengo que eso era igual a B1 y B1 es igual a la corriente que circula por el circuito por R1. Y de la misma manera B2 es igual a la corriente que circula en el circuito por R2. Entonces fíjense que yo acá tengo una expresión que me relaciona la diferencia de potencial en la batería con la corriente y una resistencia equivalente relacionada con las dos resistencias que yo tengo en el circuito. Fíjense que la corriente es la misma en todos los términos. Así que yo la puedo cancelar, esta corriente, y quedarme solo con las resistencias. Y llego a esta expresión que me dice que si yo quisiese escribir mi circuito con una única resistencia equivalente, esa resistencia equivalente tiene un valor que es igual a la suma de los valores de la resistencia. Es decir, cuando las resistencias están en serie, sus valores se suman para dar el valor de una resistencia equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que este circuito que yo tengo aquí es igual a este circuito siempre y cuando esta resistencia equivalente se calcule de esta forma. Bien, ahora, esta no es la única forma de conectar resistencias. Las resistencias en serie es una de las formas que podemos encontrar. Otra de ellas son las resistencias en paralelo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que las resistencias están conectadas en paralelo? Bueno, una forma de darse cuenta es si están sometidas a la misma diferencia de potencial. Fíjense que aquí tenemos la pila y tenemos el conductor y llegamos hasta este punto con la misma diferencia de potencial que tenemos acá. Y si nos vamos por este otro lado, en el conductor, como no tenemos caída de potencial, llegamos aquí y tenemos la misma diferencia de potencial. Quiere decir que la diferencia de potencial entre este extremo y este es la misma que la de la pila, es B. Ahora quiere decir que ambas resistencias están sometidas a la misma diferencia de potencial. Entonces, lo que podemos asegurar es que cuando están conectadas en paralelo las resistencias, la diferencia de potencial entre sus extremos es la misma. Ahora,
¿Qué pasa con la corriente? Si yo me fuese a esos elementos de los circuitos eléctricos y tomara los amperímetros y los colocara en cada una de esas partes del circuito, lo que observaría es que en términos generales voy a medir dos corrientes distintas y esas corrientes se van a relacionar con la corriente que circula en esta parte del circuito y en esta parte, ¿sí? De manera tal de que se suman. Lo que va a ocurrir de alguna manera es que el flujo de cargas que viene por este conductor se va a separar en algunas cargas por aquí y otras cargas por acá. De forma tal de que la suma de estas corrientes es igual a la corriente que venía a circular. Y aquí se van a recombinar esas dos corrientes para volver a formar la corriente I. De manera análoga a como hicimos con las corrientes, con las resistencias en serie, vamos a aplicar la ley de Ohm para cada una de las resistencias. Como vimos, cada una de ellas está sometida a la misma diferencia de potencial y lo que vamos a tener es que las corrientes son distintas según la resistencia de la cual estemos hablando. No hicimos otra cosa que de la ley de Ohm despejar ahora la corriente. Y aplicando la misma idea para la corriente I, en términos de una resistencia equivalente ahora en paralelo, podemos reescribir esta expresión utilizando estas dos de esta forma. Noten ahora que, como dijimos, lo que se repite en todos los términos es el potencial, porque la diferencia de potencial es la misma para todas las resistencias. Entonces, cancelando, podemos llegar a una expresión que da cuenta de cómo sería la resistencia equivalente en paralelo para el caso de dos resistencias, ¿sí? Lo que tenemos es que, entonces, si yo quiero saber la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, tengo que calcular las inversas de las resistencias, sumar esas inversas y luego de ese resultado volver a calcular la inversa para poder llegar al valor de la resistencia equivalente. Claramente, si tengo 3, 4 resistencias en paralelo, calculo las inversas de todas las resistencias, sumo todos esos términos y una vez que hice la suma de todos ellos, entonces vuelvo a hacer el inverso para calcular la resistencia equivalente en paralelo. Entonces, acá tenemos la misma situación. Estas dos resistencias yo las puedo reemplazar por una única resistencia equivalente ahora en paralelo, siempre y cuando esta resistencia la calcule de esta forma. Bien, hasta aquí hablamos de las pilas que ofrecían una diferencia de potencial, pero ahora nos vamos a meter un poquito dentro de la pila. En su momento habíamos dicho que la pila nos entregaba una diferencia de potencial que estaba relacionada con su FEM, que era la fuerza electromotriz de la pila. Lo cierto es que dentro de las pilas, dentro de las baterías, hay materiales, hay conexiones, hay series a veces de pilas que conforman una batería o series de placas que conforman esas baterías y entre todas esas partes hay resistencias. Y entonces, cuando empieza a circular una corriente a través del circuito, esta corriente está pasando a través de la resistencia
pasa también a través de la pila. Entonces, en el interior de la pila empieza a manifestarse el efecto de todos esos materiales, todas esas conexiones como algo que genera una resistencia también al paso de la corriente. Todos esos fenómenos internos se agrupan y se los llama resistencia interna de la pila o de la batería, de la fuente en términos generales. Entonces, en realidad lo que nosotros medimos en los extremos de una pila, esa diferencia de potencial, es una diferencia de potencial que va a depender de la corriente que esté circulando por el circuito. ¿Por qué? Porque en la medida que circule corriente, va a haber una caída de potencial en esta resistencia, ¿sí? Entonces, en general lo que vamos a tener es que la diferencia de potencial que nos puede entregar la pila va a ser menor que la FEM. A mayor corriente va a ser menor la diferencia de potencial, ¿sí? Bien, otro concepto de interés es cuánta potencia se está entregando al circuito, esa pila, cuánta potencia entrega para mantener esa corriente circulando, ¿sí? De alguna manera, para mantener esa diferencia de potencial siempre constante, lo que está haciendo es entregando energía al sistema. Bueno, puede demostrar, si no lo vamos a hacer, que la potencia que se entrega es igual al producto de la diferencia de potencial multiplicada por la intensidad de corriente. Y si utilizamos la ley de Ohm para hacer algunas sustituciones, podemos ver que esa potencia también la podemos escribir como B cuadrado sobre R o I cuadrado por R. Donde claramente la corriente depende de esta resistencia, entonces la potencia que se entrega al circuito también va a depender de esa resistencia. ¿Y qué es lo que pasa con esa potencia que se está entregando continuamente al circuito, esa energía por unidad de tiempo que se entrega al circuito? Lo que ocurre es que se transforma en calor en la resistencia. En la medida en la que pasa corriente por una resistencia, esta la transforma con bastante eficiencia en calor. A veces eso es bueno y a veces eso es malo. En el caso de la pava que usamos para calentar el agua, es bueno, porque ese calor se utiliza justamente con un fin, que es el de calentar algo. En otros circuitos, ese calor no es algo beneficioso, porque es energía que se pierde. Fíjense, sin ir muy lejos, en este caso, nosotros podemos decir, bueno, la resistencia acá la podemos utilizar para generar calor, pero fíjense que esta resistencia interna lo que hace es disminuirnos la diferencia de potencial que podemos tener en los extremos de esta batería. Entonces, estamos perdiendo energía en forma de calor que no la estamos utilizando y que podríamos utilizarla para esto. Pero bueno, esas son las limitaciones propias de los circuitos y en los diseños de pilas y baterías se procura que esto tenga el menor valor posible. ¿Sí? Porque eso es
la situación que tenemos, a medida que aumenta la corriente, la potencia que nos puede entregar es menor. ¿Sí? Eh, bueno, y eso es todo lo que tenía para contarles en esta parte de la clase.